Considerad este mi especial de 1000 seguidores. Damas y caballeros, cuando yo empecé este canal, honestamente tenía un objetivo en mente, que era llegar a los 1000 seguidores antes de que termine el año. Bueno, lo hemos hecho antes de que termine junio, así que muchísimas gracias de todo corazón y este es mi más humilde agradecimiento. Este vídeo es un especial no guionado para celebrar este gran hito. Lo siento, estoy un poco enfermo de la garganta, pero vamos a seguir celebrando. Y con este propósito vamos a hacer una tier list de todos los presidentes iberoamericanos. Esto es España, Portugal, Hispanoamérica y Brasil. Para los que no sepan lo que es una tier list, básicamente es un formato como este, en el que hay diferentes categorías marcadas por colores, cada una de ellas representa algo, y con imágenes vamos a ir categorizando los diferentes elementos en cada una de estas pequeñas carpetas de colores. Si no se entendió muy bien, no te preocupes, vamos a verlo conforme avance el vídeo. Antes de empezar quiero hacer dos comentarios muy importantes. En primer lugar, quédate hasta el final del vídeo porque al final va a haber algunas novedades sobre el canal, novedades que son importantes. Y dos, este vídeo no está guionado, por lo tanto, seguramente me voy a poder extender un poquito más de lo habitual. Voy a procurar no extenderme tanto y que este vídeo no dure 2 horas. Pero sí estoy haciendo por lo menos un par de cortes únicamente para facilitarme la edición y para que este vídeo tenga un poquitito de hilación a pesar de que no tenga un guión. Así que empecemos ya, vamos a la faena y tenemos este formato, el que estáis viendo en pantalla, y tenemos un total de 6 categorías, todas ellas nos van a ayudar a clasificar a nuestra respectiva fauna política regional. En primer lugar tenemos la categoría de ejemplar, que es obviamente la más selecta, solamente aquellos políticos que no solamente sean buenos presidentes, sino que además tengan méritos suficientes para que su modelo pueda ser exportado y deba ser motivo de réplica en otros países. En segundo lugar tenemos la categoría de aceptable, aquellos presidentes que sí, ¿vale? Que están bien, que gobiernan bien, que han hecho un bien a su población, pero que tampoco son para tanto, ¿no? Que no necesariamente necesitan que su modelo se exporte a otros países, pero están bien. En tercer lugar tenemos la categoría más mediocre de todas, que son aquellos políticos que ni fu ni fa, aquellos que no han hecho ni bien ni mal, mayoritariamente aquellos que se han mantenido bajo el status quo de sus respectivas naciones. En cuarto lugar tenemos la categoría nefasto, que va a ser seguramente la categoría más poblada de todo este ranking, que son aquellos políticos desastrosos, terribles, que han hecho un perjuicio permanente, consistente y muchas veces a sabiendas a su propia población, pero que no están en la categoría de lo peor. Y es que cuando hablamos de lo peor no hablamos simplemente de corruptos, estamos hablando directamente de dictadores que mayoritariamente también son corruptos. Si tu presidente está en nefasto pero no en lo peor, eso se debe a que lo peor también es una categoría extremadamente selecta, solo lo más infame de la región puede estar aquí. Y finalmente una última categoría, que es sin opinión. Esta es importante porque yo tengo una máxima en la vida: si no sé suficiente de un tema, no opino. Por lo tanto, hay varios políticos, hay varios presidentes de los que más o menos estoy enterado, pero que como no tengo información suficiente para emitir un juicio de valor, no lo voy a hacer. Así que vamos a empezar y comenzamos fuerte, porque comenzamos con Daniel Ortega. A esto me refiero cuando hablo de lo peor de toda la iberosfera. Daniel Ortega es un personaje a menudo olvidado, porque se habla mucho de la dictadura de Venezuela, se habla mucho de la dictadura de Cuba, pero poco se habla de la dictadura de Nicaragua. La mayoría de los analistas no la tienen presente, y es que es el tercer hermanito dentro de los autoritarismos bolivarianos puros y duros. Por supuesto estamos hablando de un feudo más que con ningún otro ejemplo, porque toda su familia está involucrada en la dictadura. De hecho, el propio Daniel Ortega ya no es oficialmente presidente, sino copresidente junto con su esposa Rosario Murillo. Estamos hablando, por supuesto, de una familia autoritaria, muy parecida de hecho a los Insfrán en Formosa. Todo el feudo que tiene construido Gildo Insfrán en Formosa es muy parecido al gobierno de Nicaragua. Por supuesto, con su autoritarismo, sus represiones a los derechos humanos, su violación sistemática a la propiedad privada y un enfrentamiento muy extraordinario con la Iglesia, porque al principio la Iglesia apoyaba a Daniel Ortega. Pero después, a medida que empezaban a aumentar los derechos humanos, empezó a aumentar también la crispación entre ambos y actualmente la Iglesia, por supuesto, que es perseguida en Nicaragua. En fin, ¿qué decir de Ortega que no se haya dicho ya? Es un señor que antes fue guerrillero, precisamente, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a los Somoza. Derrocaron a los Somoza, llegó al poder en el 85, quebró al país y volvió a llegar al poder en 2007 y desde entonces no se ha ido. Así que sin duda, por el hecho de ser el tercer dictador de toda la iberosfera, sin duda se merece este puesto como lo peor
de toda la región. Pero bueno, seguimos y nos encontramos a Claudia Sheinbaum Pardo. Es la continuadora del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, es la líder actual de Morena, Movimiento Regeneración Nacional, y se debe leer como tal. Y es que Sheinbaum no ha tenido un desempeño positivo en absolutamente nada, a pesar de que ya lleva casi un año de gobierno. En materia macroeconómica, México sigue teniendo un agujero fiscal impresionante, con un déficit que ya supera el 5% del PIB. Esos son números de crisis, por cierto. Se espera que las proyecciones de México no crezcan ni al 1% prácticamente, por no decir que a veces se especula con una recesión económica. De hecho, vamos a hablar, precisamente en uno de los futuros vídeos, vamos a hablar sobre los graves problemas macroeconómicos que tiene México, que por supuesto Sheinbaum no está dispuesta a solucionar. Su gabinete en general tiene muchísimos errores, tiene muchísimos nombres absolutamente nefastos, ya hablaremos de ellos en un futuro. En materia de delincuencia está bastante mal, en materia de seguridad jurídica está bastante mal. De hecho, se han pasado y actualmente se están discutiendo varias leyes que son profundamente peligrosas para el Estado de Derecho. Ya hemos hablado de la reforma judicial en un vídeo previo, pero también podemos hablar de esta ley de contenidos digitales, que es básicamente una ley censura pero a nivel digital. También podemos hablar de sus respectivas reformas electorales, la eliminación de organismos de transparencia, que son organismos autónomos que precisamente sirven para verificar que el Estado no esté incurriendo en ninguna tropelía de corrupción. Y por supuesto, para dar únicamente la guinda al pastel, tenemos los tropecientos emprendimientos del bienestar que no valen para absolutamente nada. Estamos hablando de cosas como, yo que sé, estufas del bienestar, chocolates del bienestar, por no hablar de los miles y miles de millones de pesos que se han gastado en todo tipo de infraestructura que por supuesto ya había empezado con López Obrador, pero que Claudia no tiene la menor intención de abandonar. Próximamente quiero hacer más vídeos sobre México y sobre el desastroso rendimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí, básicamente el desastre económico, el desastre en seguridad, el desastre en materia de corrupción, el desastre en cuanto al autoritarismo creciente y vertiginoso que enfrenta México es absoluto. Y ojo, porque la mayoría de estas medidas y la mayoría de estas iniciativas ni siquiera vienen directamente de ella, son iniciativas que ya se habían discutido en el gobierno previo, en el gobierno de López Obrador, que es de su mismo partido. Sin embargo, ella misma se ha dicho continuadora de este mismo gobierno. Así que, en el peor de los casos, ella avala y consiente esta deriva autoritaria, y en el mejor de los casos es simplemente una títere de su verdadero jefe, que sería el partido y propiamente López Obrador. Así que por esa razón y muchísimas más que vamos a ir explorando en el futuro, Claudia Sheinbaum debe ir sí o sí en la categoría de nefasto. Vale, y seguimos con Luis Montenegro. Seguramente Montenegro será de los menos conocidos para la mayoría de Latinoamérica, pero es el primer ministro de Portugal. Estamos hablando del líder actual del PSD, que es básicamente el equivalente al Partido Popular o al PRO, dependiendo del país en el que te encuentres. Es un partido moderado, más o menos de centro, que supuestamente es de centro derecha o de derecha, que en la práctica hace muchísimas medidas socialistas y relativamente keynesianas, aunque alguna vez hará alguna medida de libre mercado. Es un presidente fundamentalmente mediocre, por eso va en la parte de mediocres. Y básicamente no ha hecho mucho, si no es que no ha hecho nada, más allá de dar continuidad al nefasto legado del expresidente socialista António Costa en Portugal. Entonces no tengo mucho más para decir, es básicamente lo que sería un pepero o un tío del PRO. Es un presidente moderadamente mediocre, que a veces hace alguna cosita bien, a veces hace alguna cosita mal. Lo único que sí puedo decir es que lo respeto, por lo menos lo respeto, porque en el momento en el que él empezó a verse implicado en un potencial conflicto de intereses, que ni siquiera fue un escándalo de corrupción, fue un conflicto de intereses, él lo primero que hizo fue presentarse una moción de confianza, la perdió y de inmediato se convocaron nuevas elecciones. Eso es algo que en la mayoría de los países, desde los que van a ver este vídeo, la verdad no pasa y no va a pasar. Entonces, por lo menos en ese sentido puedo decir que yo a Montenegro lo respeto, pero no lo votaría. Simplemente es un mediocre, es un presidente que no ha cambiado prácticamente nada la vida de los portugueses. También es que va empezando, o sea, lleva un año. Vamos a ver qué pasa con su gobierno. De momento no ha hecho absolutamente nada reseñable y por lo tanto va en la categoría de mediocre.
Y madre de Dios, porque ahora viene un plato fuerte. Gustavo Petro. A ver, en este canal, vosotros ya lo sabéis, con solo 2 vídeos ya se me ha vuelto tradición criticar y pegarle a Gustavo Petro. Y es algo de lo que no me avergüenzo en absoluto. La situación aquí es la siguiente. Igual que con Claudia Sheinbaum, la cantidad de cosas que tengo que decir sobre Petro es tanta que no cabe en un vídeo que ya de por sí seguramente va a ser muy largo, como lo va a ser este. Entonces, lo que quiero arrojar aquí es una pequeña óptica sobre lo que yo observo políticamente, no tanto económicamente, porque ya he dejado varios vídeos en mi canal expresando por qué considero que es un mal gobierno, desde el tema de Uribe hasta la reforma esta laboral. Hay varias otras reformas que me parece que han sido terribles. Ahora mismo, de hecho, Petro está enfrascado en otro conflicto diplomático, otro más, porque este tío es que no para de pelearse con sus propios exministros. En este caso estamos hablando del propio ex canciller Leiva. Pero quiero arrojar una óptica un poquito diferente, y es que a mi juicio, bueno, evidentemente Petro es nefasto. Evidentemente Petro tiene las peores ideas. Lamentablemente cuando yo empecé este canal ya habían transcurrido prácticamente 3 años de Petro, entonces no me dio tiempo, no me ha dado tiempo de criticar todo lo que habría que criticar sobre este señor. Pero sí puedo decir que me parece que es muy curioso a nivel de mentalidad política, porque yo lo que veo es que Petro es una especie de wannabe de Uribe, de Álvaro Uribe, quiero decir, pero de la izquierda. Es decir, él quiere ser la gran figura de la política colombiana y él quiere ser la marca de referencia. Y lo cierto es que hasta cierto punto lo ha logrado. Es decir, la política colombiana ha pasado de ser uribistas contra antiuribistas a ser uribistas contra petristas. Y eso ya es un mérito bastante grande, por lo menos políticamente, del señor Petro. Pero sí considero que la obsesión más importante de Petro, además de obviamente aplicar todas las medidas estatistas que se te puedan ocurrir, es la de derogar todo lo que haya hecho el uribismo, esté bien o mal. Todo lo que haya hecho el uribismo debe ser derogado, debe ser destruido y debe ser sustituido por una nueva obra que sería el petrismo. En ese sentido yo veo que Petro es precisamente eso, un aspiracionista de cambiar la era política de Colombia, pero no a través de construir una narrativa propia, sino de destruir lo que ha hecho Uribe y construir sobre sus cenizas. Y a mí no es que me parezca mal, pero es que si derogas todas las medidas que ha hecho Uribe, buenas y malas, eventualmente vas a terminar teniendo resultados muy negativos, como lo va a hacer seguramente el tema de la reforma laboral. Guardad este vídeo y en un par de años podréis ver los nefastos resultados que va a tener la reforma laboral de Petro, como tantas otras que él ha querido implementar. Sobre el tema económico no hay mucho que decir. Se ha aumentado el déficit fiscal, se ha aumentado el gasto público, por supuesto. Sobre el tema de la delincuencia no hay que decir nada. Ya me parece que la cocaína es la máxima exportación de Colombia, lo cual ya es muchísimo para decir. Entonces, nada, a mí personalmente Petro me parece nefasto. Creo que no me va a sobrar el tiempo para poder criticarlo todo lo que se debería criticar, pero después voy a estar haciendo vídeos con cada una de las nuevas y delirantes medidas que él quiera adoptar. Seguimos con Luis Abinader. A ver, de política dominicana sí que soy relativamente ignorante. Es decir, conozco un poco sobre su historia, conozco un poquito sobre sus partidos políticos, y por lo que he podido encontrar y por lo que he podido investigar, Luis Abinader es de centroizquierda, digamos, ¿no? Pero no por ello voy a emitir una opinión. No tengo suficiente información para emitir una opinión sobre este señor. No conozco bien la política dominicana, no me sentiría cómodo para hacer un manual de política, no estoy en condiciones para opinar, así que lo vamos a poner en sin opinión. Y es el mismo caso para Rodrigo Chávez. Él es el presidente de Costa Rica y lo cierto es que tampoco sobre política costarricense tengo suficiente información para opinar, así que simplemente lo dejaremos en sin opinión. Probablemente en el futuro yo habré investigado un poco más, pero por ahora, con la investigación que tengo, con la información que tengo, no puedo dar ninguna opinión. Y el tercero y último, espero, de este mini bloque de políticos sobre los que no puedo opinar nada es José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Este caso es súper diferente al de los otros dos, porque en los otros dos casos es que yo no conozco muy bien la política de esos países. En el caso de Panamá sí que estoy bastante familiarizado con la política panameña. La diferencia es que no conozco muy bien la gestión de Mulino. Sé perfectamente que es el sucesor político e intelectual de Ricardo Martinelli, que es un expresidente bastante importante en la historia reciente de Panamá.
pero no podría decir ninguna opinión porque no estoy muy al tanto de lo que ha hecho en su gobierno, que tampoco tiene mucho en el gobierno. Entonces, para este caso también lo voy a poner en sin opinión, pero no porque no conozca la política de su país, de hecho sí conozco bastante de política panameña, pero no lo sigo a él, no he seguido lo que ha hecho Mulino en esta gestión, así que no puedo opinar nada sobre eso. La siguiente en la lista es Xiomara Castro, presidente de Honduras, la esposa del expresidente también de Honduras, Manuel Zelaya, y es una mujer que ha gobernado de forma muy parecida a como lo hizo su marido antes de ser depuesto, es decir, con una política filochavista, con medidas socialistas y socialdemócratas, que en realidad no es que haya creado nuevos problemas, porque los presidentes de Honduras han sido históricamente nefastos. De hecho, el predecesor de Xiomara Castro es Juan Orlando Hernández, que es un expresidente condenado por narcotráfico, nada menos. Entonces no es que esta mujer haya añadido nuevos problemas a la ecuación de la política hondureña, pero sí que ha reforzado los que ya existen, problemas económicos, problemas de salud y problemas, de delincuencia, iba a decir, no de salud, problemas estructurales a nivel de la composición del Estado y de la composición de la economía hondureña. En general no es que haya sido una presidente que haya incrementado la cantidad de problemas de su propio país, pero sí que los ha profundizado aquellos que ya existen, y por esa misma razón es que va en la categoría de nefasta. A pesar de que, bueno, ya se va, y no sé si queréis que cubra las elecciones en Honduras en este canal, no sé si os interesa, así que dejadme un comentario si os interesa, porque son este mismo año también. Uy, ahora viene uno que puede ser polémico, pero no me importa. Daniel Noboa. Lo voy a decir de una vez, a mí Noboa me parece absolutamente nefasto, y me parece nefasto desde dos frentes fundamentales. En primer lugar, porque aplica medidas totalmente estatistas, de hecho ha incrementado los impuestos y ha creado nuevos impuestos, y esto claramente lo que busca es, pues, recaudar más a través de la ampliación de la base tributaria y todas esas chorradas que a menudo se dicen para poder quitarle más dinero a la gente, y lo que en verdad está haciendo, o lo que terminará por pasar, es que se invierta la curva de Laffer. Entonces, eso a mí me parece absolutamente terrible. Pero en segundo lugar, la parte que a mí me parece más nefasta de él es que es nocivo a nivel cultural. ¿Por qué? Porque a pesar de que utiliza medidas estatistas como la ya mencionada creación de nuevos impuestos, el incremento del IVA, etcétera, que son medidas que cualquiera le podría esperar a un presidente estatista, intervencionista en cualquier sitio de Latinoamérica o de Europa, pero que la gente lo considera de derecha. ¿Y por qué? Pues porque es anticorreísta, porque capitaliza todo el voto contrario a Rafael Correa y a su sector, y porque además es empresario y es nacido en Miami, es decir, en el malvado imperio yanqui. Hay que decirlo de una vez, hay muchos empresarios que son absolutamente estatistas, hay empresarios que tienen medidas socialistas, que tienen medidas corporativistas, y es absolutamente normal. No por el hecho de ser empresario significa que él sea liberal, pero hay muchísima gente, muchísimos votantes y sobre todo muchísimos haters de Noboa que lo ven como el super mega turbo fanático de extrema derecha que busca regalarle el país a los grandes empresarios. No, lo que es un corporativista estatista que él mismo se ha confesado que es de centro izquierda, ¿eh? Esto no me lo estoy inventando yo, él mismo ha dicho en entrevistas incluso previas a ganar las elecciones que es un tipo de centro izquierda, de izquierda progresista, cercano, adivinad a quién, a Luis Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, que creo que nadie puede decir que es de ultraderecha. Entonces, a mí me parece nocivo por las medidas que adopta, pero especialmente porque la gente lo ve como un presidente liberal, como un presidente de derecha, como un presidente que está del lado del libre mercado, cuando en el mejor de los casos está del lado del corporativismo y en el peor directamente del Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando uno adopta medidas socialistas? Pues que tiene resultados socialistas. ¿Y qué pasa si uno adopta medidas socialistas pero las viste de liberales, las viste de promercado? ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, pues que cuando lleguen los resultados socialistas, es decir, el inevitable fracaso de su modelo, la gente va a culpar al libre mercado. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si Noboa fracasa, como yo considero que puede llegar a pasar, se van a ir todos con la supuesta oposición, que es el correísmo, cuando en realidad son dos caras de la misma moneda. Entonces, personalmente, considero que Noboa es nefasto, no tanto por sus medidas, que también, sino porque adopta medidas socialdemócratas, las hace pasar por medidas liberales, y cuando esas medidas socialdemócratas tengan resultados socialdemócratas, la gente se va a ir a votar otra vez a los viejos verdugos del correísmo. Mucho menos polémico va a ser el siguiente puesto.
Dina Boluarte. No hay ni que decirlo, esta mujer va directamente a nefasto. Lo interesante de comentar aquí es que es una persona que carece completamente de legitimidad. No solo es que sea una mala presidente, porque es objetivamente una mala presidente, ha incrementado el tamaño del Estado, no para de llenarse de casos de corrupción, está el tema del caso Rolex y tal, de hecho la acusan incluso de reprimir los derechos, por ejemplo, de la protesta. Por supuesto que las manifestaciones eran de gente de un sector tradicionalmente violento, ya sabéis de cuál, pero aquí lo más interesante de Dina no es tanto el hecho de que es efectivamente una mala presidente, sino que no tiene legitimidad de ninguno de los sectores. Desde la derecha la odian porque básicamente vino como la sucesora de Pedro Castillo, un presidente literalmente marxista-leninista del partido marxista-leninista Perú Libre, que luego de intentar un golpe de estado que no fue fructífero, llevó a Dina Boluarte al poder. Entonces, lógicamente, ella ha continuado más o menos, aunque con menor intensidad, con algunas reformas como, por ejemplo, iniciativas de expropiación, insisto, aumento de los impuestos, etc. Entonces, a la derecha no le cae especialmente bien Dina Boluarte, pero a la izquierda tampoco. ¿Por qué? Porque Dina Boluarte llegó, insisto, como la vicepresidente de Castillo, y ella había dicho que si deponían a Castillo, que si se iba a Castillo, ella se iba también. Se fue Castillo, ella debía asumir, de hecho estaba en toda su legitimidad para hacerlo, porque era la vicepresidente, pero no se fue. Entonces, ese solo hecho ya hizo que mucha gente de la izquierda la viera como una traidora que había utilizado el tema del golpe de estado para complotar contra Pedro Castillo. Le armaron tropecientas manifestaciones en el sur a las que la policía respondió violentamente, y entonces la izquierda también la odia, a pesar de que originalmente era una candidata, incluso si cabe, más radical que el propio Pedro Castillo. Lo que le ha pasado a Dina Boluarte es que le ha podido el poder. Entonces, lo que ella quiere es seguir en la presidencia todo lo que sea posible, y si para ello tiene que llegar a contactos con la extrema izquierda o con la gente del fujimorismo, con lo que sea, va a lograr hacerlo, va a transar con todo el mundo en el Congreso, que es incluso más reprobado que la propia presidente Boluarte. Y esto nos lleva a un caso súper extraño, y es que nadie la quiere ni en la izquierda ni en la derecha, a tal punto que es la líder con peor aceptación del planeta. Estamos hablando aproximadamente del 2% de la población de su país, la que la quiere, y más del 95% la que la odia. Es una absoluta locura. Entonces sí, nefasta. El siguiente en la lista es Yamandu Orsi. Yamandu es el actual presidente de Uruguay. Es el miembro más ilustre actualmente con vida del Frente Amplio, un partido que yo considero nefasto. Y a su vez es el discípulo del difunto José Pepe Mujica, un expresidente al que yo considero nefasto. Pero lo voy a poner a él, a Yamandu, en mediocre. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Ha arrancado hace muy poco y no ha hecho absolutamente nada. Eso, ya hablando de un frente amplista, es bastante meritorio, porque los frente amplistas que se ponen a hacer cosas generalmente arruinan cosas. Y eso lo hemos podido ver en el propio Uruguay, tanto con el gobierno de Pepe Mujica como especialmente con el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, y todos, absolutamente todos los intendentes de Montevideo desde que Tabaré Vázquez asumió hace ya bastantes décadas. Pero el propio Yamandu como tal no ha hecho nada en estos días, no ha hecho nada en estos meses que lleva en el poder, lleva muy pocos además, me parece que asumió en marzo, si no me equivoco. Entonces, por esa única y exclusiva razón lo pongo en la categoría de mediocre, aunque en una circunstancia normal en la que se desempeñe como un frente amplista normal, tiene todo el potencial para bajar a nefasto. Siguiente, Nayib Bukele. Lo voy a decir con todas sus letras, Nayib Bukele es un presidente ejemplar e inaugura esta selecta categoría. ¿Y por qué digo que es ejemplar? Lo voy a decir muy claramente. Por sus absolutos hitos en política de seguridad. Seamos sinceros, a mí económicamente Nayib Bukele no es que me encante. Por supuesto no ha implementado todas las cosas que dijo que iba a implementar cuando estaba dentro de las filas de la izquierda, porque sí, Nayib Bukele era parte del FMLN, que es un partido de izquierda. Pero yo no he visto que haya implementado este tipo de medidas como se había querido aplicar en su momento. Lo que sí puedo decir, y la única razón por la que realmente Bukele ha sido conocido a nivel mundial, y que no me parece poca, es su política de seguridad. ¿Por qué? Consideremos lo siguiente. Antes de que él asumiera, El Salvador era un país absolutamente devastado. Devastado por la inseguridad. Era de los países más inseguros de todo el planeta en tasa de homicidios per cápita. Y eso es inapelable. Hablar de El Salvador era inevitablemente hablar de delincuencia. Nadie quería ir a El Salvador precisamente por eso. Y con la llegada de Bukele se ha cambiado por completo
todo el aspecto de la inseguridad en El Salvador. Se ha prácticamente destruido a la delincuencia. Las maras, las pandillas locales, todo eso se ha destruido, no solamente a partir de un combate frontal, como tiene que ser a la delincuencia, sin ningún tipo de piedad, sin ningún tipo de consideración, porque los delincuentes no tienen ningún tipo de consideración con la gente inocente y por lo tanto la gente inocente no debe tener ningún tipo de consideración con los delincuentes. Pero además de eso, no solo es que los haya combatido con toda la fuerza de la ley y que haya construido centros como el CECOT, que a mí me parece una absoluta maravilla, sino que adicionalmente ha librado un proceso muy arduo de guerra cultural. La destrucción de todos los símbolos de las maras ha sido feroz y ha sido implacable. Y eso, a pesar de que no ha sido la razón fundamental, considero yo, por la que se ha reducido la delincuencia, claramente ha contribuido a destruir el ambiente que fomenta la criminalidad. Así que en ese sentido yo creo que no solo es que Nayib Bukele haya cambiado por completo la política en El Salvador, sino que ha popularizado una doctrina de mano firme como tiene que ser para el resto de países que están asolados por la delincuencia y la inseguridad. Y el siguiente en la lista es Santiago Peña. Peña es el presidente de Paraguay y yo lo voy a poner en aceptable, honestamente. No es que sea un trabajo wow, qué extraordinario presidente que es Peña, pero sí que lo ha hecho bien. Ha conseguido que Paraguay obtenga el grado de inversión por primera vez. Ha hecho un trabajo para mí muy bueno en cuestión de política exterior, en cuestión de atracción de capitales. Lógicamente todavía tiene problemas que resolver. Asumió en 2023, no hace ni 2 años me parece que asumió. Pero, por supuesto, yo creo que ha sido un buen presidente. Ha sido un presidente que ha buscado pues mejorar la estabilidad financiera de Paraguay, que lógicamente aún tiene muchas cosas que hacer. No es un presidente extraordinario, encomiable o que haya hecho nada especialmente disruptivo que deba ser exportado al resto de la región, pero ha sido un buen presidente y nos quedamos con eso. Pero el que sí que es absolutamente encomiable es el señor Javier Gerardo Milei, nuestro siguiente puesto. Lo he dejado caer en varias ocasiones, pero para mí Javier Milei es el mejor presidente, ya no digo de Argentina o de Latinoamérica, sino del mundo. Y eso lo puedo decir con absoluta evidencia ya disponible luego de casi 1 año y medio de su gestión. Luego de 1 año y medio de aplicar políticas liberales que todo el mundo decía que iban a aumentar la pobreza, que iban a destruir Argentina y no sé qué, bueno, ha bajado la pobreza, ha bajado la indigencia, se ha desplomado la inflación, ha desplomado también el riesgo país, ha incluso reducido los homicidios, ha pacificado relativamente una ciudad que era absolutamente desastrosa como lo era la ciudad de Rosario. Es decir, la cantidad de logros que ha tenido el propio Javier Milei, que ya ha eliminado el cepo y que ha terminado con el dólar estabilizándose, incluso bajando de precio, ya incluso se está hablando de que hay deflación. Entonces es una absoluta locura lo que este señor ha hecho, porque no solamente es una cuestión de batalla económica, porque Argentina, recordemos que estaba al borde de una hiperinflación, con una crisis económica brutal, con una economía absolutamente fragilizada, luego del señor Sergio Tomás Massa como presidente de facto, porque en la práctica era el presidente, y luego de eso, tras solamente 1 año y medio, Milei ha conseguido sanear la economía argentina y ha conseguido que Argentina sea el país que más va a crecer de la región. Pero como decía, no es solo una batalla económica, es también una batalla cultural. Y creo que esa es la parte más importante de todo y la razón por la que yo lo pongo en la parte de excelencia, en la categoría más alta de los ejemplares. El siguiente es el presidente de Chile, Gabriel Boric. Ya anteriormente he hablado sobre Gabriel Boric en este canal, de hecho he mencionado varias veces el tema de Chile. No he hablado propiamente de él en un vídeo aparte, pero cuando se acerque el final de su mandato voy a hacer un vídeo sobre sus peores fracasos y sus peores escándalos. Sin embargo, la gente que está al tanto sobre mi visión de la política chilena seguramente no se sorprenderá de que yo lo coloque en la parte de nefastos. Porque, a ver, en general no me parece que sea un presidente que haya llegado como si va a haber otros, por ejemplo Petro, ¿no? O Lula, que ya lo voy a mencionar, que haya llegado desde la maldad. Es decir, no me parece que sea una mala persona. Pero sí me parece que es una persona terriblemente ideologizada, que pensó que podría llegar a ser presidente para cambiar la historia, que se flipó con el discurso de Allende, que se flipó cuando estudiaba el tema de la unidad popular seguramente, y que pensó que iba a ser el nuevo Allende. De hecho, desde su discurso de apertura de gobierno ni siquiera mencionó tanto la situación de Chile, sino que se dedicó a hacer un émulo de los viejos discursos de Allende. Es fundamentalmente un fan que se siente la reencarnación de Salvador Allende, a pesar de que ni siquiera haya vivido en ese periodo, y
y por supuesto ha actuado como tal, ha actuado en consecuencia. Y por eso es que tantos desastres han ocurrido, por eso es que tanto empeño en estatizar todo lo estatizable por parte de Boric. El tema del gas fue un fracaso, el tema de su constituyente fue un fracaso. Ya voy a hablar en profundidad sobre los grandes fracasos y escándalos del gobierno de Boric, pero sí quiero dejar bastante claro ese punto. Para mí, Boric es una suerte de fan de Allende que intentó gobernar en consecuencia, pero que afortunadamente le tocó una sociedad muy diferente, que rechazó su mamarracho constitucional y por supuesto que no le permitió hacer todos los cambios que quería. En el fondo es un gobierno fundamentalmente fracasado, porque tenía una vocación absolutamente revolucionaria y se tuvo que conformar con una reforma previsional y con un par de otras medidas estatistas que sí que hicieron daño, pero que no hicieron todo el daño que pudo haber hecho, por ejemplo, la aprobación del mamarracho de 2022. Así que Boric para mí nefasto, no tanto porque me parezca que sea una mala persona, como sí los hay otros presidentes, sino porque considero que tiene todo el paquete ideológico equivocado, todo el paquete ideológico predispuesto a fracasar, y en definitiva yo creo que lo único que ha hecho ha sido desnudar a una izquierda que en el 2019 parecía ser la alternativa y que hoy en el 2025 se ha demostrado como un absoluto fracaso, y se ha demostrado que sus políticas no funcionan y que solamente derivan en más escándalos, derivan en más decrecimiento económico, derivan en una crisis de seguridad. Y hablando de Lula, el siguiente es Luis Inácio Lula da Silva. Lula es el presidente de Brasil. Me he dado cuenta que no he hecho ningún vídeo sobre Brasil, seguramente los voy a empezar a hacer próximamente, el próximo año tienen elecciones, así que sí o sí vamos a hablar de ello en el canal. Pero el caso de Lula es muy curioso, porque Lula se fue del poder, porque él no es la primera vez que es presidente, ya había sido presidente entre el 2002 y el 2010. Y él asumió, y se había postulado también antes en el 90, en el 94 y en el 98, si no me equivoco. Entonces, este señor asumió después de 3 grandes fracasos electorales y pudo apalancarse en la ola del boom de las commodities. Entonces a partir de ahí empezó a crear tropecientos programas sociales, Bolsa Familia, Miña Casa Miña Vida y otras movidas estatistas que básicamente sirvieron para comprar el voto de los brasileños, especialmente el de los nordestinos, y finalmente pues se fue con una aprobación superior al 80% en 2010. Es una locura eso, es una locura. Era, me parece que el segundo líder más popular en la Tierra, si no es que el líder más popular en la Tierra en 2010. Le alcanzó para dejar a su partido, el PT, el Partido dos Trabajadores, durante otros 6 años más en el poder, ¿no? Entonces, después de eso pasaron muchísimas cosas. Lula, de hecho, fue encarcelado por corrupto. Fue seguramente el escándalo de corrupción más grande de la historia de Brasil. Y de hecho, mucha gente dice, no, pero es que lo liberaron y tal. Sí, pero no lo liberaron porque fuera inocente. No lo liberaron porque encontraran pruebas que efectivamente constataban que él no era el culpable. No. Lo liberaron por un defecto procesal únicamente. Y luego de liberarlo por ese defecto procesal, contendió contra un Bolsonaro que estaba en bastante caída libre en cuestión de su popularidad, principalmente por su objetivamente mal manejo de la pandemia, y le ganó por muy poquita diferencia. Y claro, el problema es que Lula pensó que podría gobernar como en sus primeros 2 mandatos, es decir, dándole muchísima pasta a todos los sectores que quisieran pasta, y eso no funciona ya, porque ya no está el boom de los commodities. Entonces no puedes gobernar de forma populista cuando se te ha acabado el dinero de populismo. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente Brasil tiene un déficit fiscal enorme, tiene una crisis económica muy importante, sobre todo una crisis que se está gestando. Han tenido que ponerle impuestos a prácticamente todo el mundo. De hecho, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, que es un tío del que seguramente vamos a hablar después, ha sido muy criticado por eso y se han hecho tropecientos memes que a mí me hacen mucha gracia sobre lo muchísimo que le gusta poner impuestos. Pero sí, básicamente Lula él sí que me parece, por ejemplo, una mala persona, a diferencia de Boric, que simplemente me parece un ideologizado total. Lula sí que es una mala persona. Lula es un tío corrupto, es un tío que protagonizó precisamente este escándalo de Lava Jato, y que no debió nunca haber vuelto al poder y que seguramente va a perder las próximas elecciones. Después vamos a hacer un vídeo específicamente sobre la gestión de Lula y cómo es que Brasil está también en una situación de absoluta fragilidad por su culpa. Y el siguiente nombre es una maravilla. El señor dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Lógicamente no le corresponde otro sitio que el de lo peor, ya que, bueno, al final de cuentas estamos hablando de un dictador
que forma parte de precisamente el gobierno autoritario más largo de la historia de América Latina. Pensemos que se instauró la Revolución Cubana como tal en el 59. Entonces, desde ese punto hasta la actualidad, tanto el castrismo en general como el propio Miguel Díaz-Canel en particular han gobernado en Cuba. Por supuesto que, evidentemente, el propio Fidel Castro y luego su hermano Raúl fueron los artífices de todo este modelo. No podemos echarle la culpa a Miguel Díaz-Canel, pero el hecho es que él es el continuador, él es el heredero. Y si es el heredero es precisamente por su subordinación y lealtad al castrismo, y eso es inapelable. Ahora bien, Cuba siempre está en crisis, siempre va a estar en crisis hasta que no caiga el castrismo, hasta que no caiga el Partido Comunista de Cuba, siempre van a estar en crisis y lógicamente el gobierno de Miguel Díaz-Canel no es la excepción. La única diferencia es que él no es en absoluto carismático y por lo tanto tiene muchos menos defensores a nivel internacional, pero yo creo que a estas alturas no cabe ninguna duda. Cuba es una dictadura, cualquiera que no considere que Cuba es una dictadura ya debe ser puesto en duda en automático. Y en general el propio Miguel Díaz-Canel no ha sabido, por supuesto, cómo solucionar los problemas de su isla. Hace nada tuvo una ola de protestas, previamente había tenido otra ola de protestas, pero lamentablemente nunca llegan a nada porque el autoritarismo del gobierno cubano es tan férreo, es tan feroz, que nunca va a permitir ni siquiera una leve transición democrática. Muy bien, ya hemos hablado de muchísima infamia durante muchos minutos seguidos, así que vamos a relajarnos. Bernardo Arévalo. La información que tengo de Bernardo Arévalo y por lo que he podido investigar es que es bastante aliado de gente como Claudia Sheinbaum, toda esa gente del Grupo de Puebla, en general la nueva izquierda con purpurina, ¿no? Pero al final no tengo suficiente información, así que nuevamente voy a poner a Bernardo Arévalo en la categoría de sin opinión, básicamente porque no estoy muy al día con la política guatemalteca. Probablemente en el futuro voy a investigar mucho más porque de historia guatemalteca sí que sé, pero de política actual de Guatemala no tengo ni idea, entonces ahí sí que no puedo opinar nada. Pero bueno, ya nos faltan solo 3 nombres para terminar, así que vamos con ellos. El siguiente es Luis Arce Catacora. Personalmente el tema de Luis Arce me da muchísima rabia, porque hay mucha gente, sobre todo partidaria del MAS, partidaria de Evo Morales, los viejos defensores del socialismo del siglo XXI en Bolivia, esos que decían que Bolivia era un ejemplo de crecimiento económico con justicia social y yo qué sé. Esa misma gente ahora dice que Luis Arce es turbo mega neoliberal y de ultraderecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ha peleado con Evo Morales. Lo cierto no solo es que Evo Morales fue el que apalancó a Luis Arce para llegar al poder y que el partido de Luis Arce es el mismo que el de Evo Morales. La verdad es que Luis Arce fue uno de los fundadores del modelo económico social comunitario productivo, que es el que ha impulsado durante muchas décadas el masismo, el partido de Evo Morales, que es el mismo que ha abogado siempre por una redistribución de la riqueza con perspectiva indigenista y tal, y él fue el ministro de Economía de Morales durante muchos años. Lo que pasa es que ahora él es el presidente, y cuando uno es el presidente y ya no tiene el boom de las commodities, que lo apalancó en primer lugar a principios de los 2000, claro, le explotan las consecuencias de su terraplanismo económico. Y Luis Arce es en definitiva un terraplanista económico. El problema es que mucha gente, por el hecho de que se ha peleado con Morales, ahora piensa que Luis Arce es el representante de la ultraderecha en Bolivia, cuando no hay nada más lejos que de la realidad. Luis Arce ha sido el impulsor del socialismo boliviano, tiene la misma responsabilidad que Evo Morales y que García Linera en la absoluta crisis económica, en la actual debacle del modelo de Bolivia, que ya se veía venir en realidad, pero que le ha explotado a él en la cara. Actualmente no mide ni el 2% en las encuestas, por eso se bajó de las elecciones y ahora pronto va a haber elecciones presidenciales en Bolivia. Luis Arce no va a participar, lo cual me parece que es una maravilla porque ya se tiene que ir de la política definitivamente. Y vamos a ver qué cosas turbias se saben de él una vez que ya salga del poder, porque así mismo le pasó al propio Evo Morales. Y vamos a ver primero que todo si sale del poder, porque ya hemos visto que Bolivia no es un país especialmente democrático. Lo que pasa es que, claro, la justicia no la controla Evo Morales como tal, sino que la controla el MAS, el partido de Arce. Entonces vamos a ver qué sucede. Por el momento va en nefasto, porque es el artífice económico de toda la absoluta cochambre de la economía boliviana, pero vamos a ver qué sucede en los próximos meses. Vale. El penúltimo nombre en la lista es Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente de España. Los verdaderos seguidores del canal no se van a sorprender si digo que Pedro Sánchez no es especialmente de mi agrado, pero la cosa no solamente va de una cuestión económica, porque por supuesto Pedro Sánchez y todo su equipo
Han sido especialmente terraplanistas durante toda la historia del gobierno Frankenstein que tienen montado ahí con los independentistas, con los comunistas, con toda la bazofia política española. No solamente eso, es también una historia de corrupción. Se sabe bastante y se va a saber cada vez más sobre aquella trama del Peugeot, sobre aquella trama que involucraba a Koldo, a Ábalos, a Santos Cerdán y al propio capo de la mafia, que es el señor Pedro Sánchez. De hecho, se dice mucho que el verdadero número uno no es ni siquiera Pedro Sánchez, sino el expresidente también socialista, obviamente, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿No? Y no me sorprendería en absoluto. Pero el hecho es que tiene absolutamente a todos sus colaboradores imputados, a su mujer imputada, a su hermano imputado, al fiscal general que ha puesto él imputado, a su número 2 imputado, a su ex número 2 imputado también, a prácticamente todas las personas a las que él ha conocido de forma estrecha y que han colaborado con él políticamente, prácticamente todos están hasta las sienes de escándalos de corrupción. Y el propio Pedro Sánchez no va a salir indemne de eso. Por eso se va a buscar aferrar al poder con todo lo que pueda. Es ahora cuando precisamente va a buscar atornillarse más entre los diputados independentistas catalanes, entre los independentistas vascos, entre los comunistas, con todos ellos. Con todos va a intentar llegar a todo tipo de acuerdos con el objetivo único y específico de quedarse en el poder. ¿Por qué? Porque en el momento exacto en el que él se vaya, puede ir a Chirona, puede ir a la cárcel. Y así como empezamos enojados, vamos a terminar el ranking enojados. ¿Por qué? Porque el último nombre es el señor Nicolás Maduro Moros. Creo que no hay nada, absolutamente nada que yo pueda decir de Nicolás Maduro que no se haya dicho ya en tropecientos medios, en tropecientos canales, en tropecientos informes de derechos humanos. Nada que yo pueda decir. Objetivamente no hay nada que yo pueda decir. Solamente puedo decir una cosa. Y es que nunca debemos olvidar que Nicolás Maduro no es otra cosa que el continuador del nefasto legado de Hugo Chávez. ¿Y por qué digo eso? Porque hay mucha gente por ahí que ha empezado a defender a Hugo Chávez diciendo que no, que él era pues bueno, que él era democrático y tal, y que fue el propio Maduro el que torció el rumbo del chavismo. Mentira, fue el propio Hugo Chávez el que antes de morir dejó engrasada toda la maquinaria totalitaria para que Maduro se robara todas las elecciones que quisiera, para que el chavismo nunca pudiera salir del poder. Y en definitiva, no es que él haya iniciado como un dictador, sino que llegó al poder de forma democrática y a partir de ahí destruyó la democracia. Y Maduro simplemente es el mero continuador de ese nefasto legado. Por supuesto que Maduro va en lo peor de la política, ya no venezolana, ya no latinoamericana, sino mundial. Este señor es un absoluto narcodictador y no pasa nada con decirlo. Espero que caiga, por supuesto, lógicamente, pero no lo veo nada sencillo, menos actualmente luego de que Maduro ya se ha vuelto a proclamar como presidente legítimo de Venezuela. Entonces, mis predicciones para ello son absolutamente negativas. No considero que haya una salida fácil para una dictadura tan sanguinaria como lo es la dictadura chavista. Antes de terminar, ahora sí viene la información importante. En primer lugar, gracias por soportar mi carraspeo durante todo el vídeo. Yo sé que no debió haber sido nada agradable, pero gracias por ello. En segundo lugar, gracias especialmente por todo el apoyo, por todo vuestro cariño, vuestros mensajes, vuestros comentarios, que al final me han ayudado a crecer muchísimo. Muchísimas gracias a cada uno de los suscriptores, que ya somos más de 1000. Es una absoluta locura. Yo no sabía que íbamos a llegar. Yo pensé que íbamos a llegar a esto a finales de año, honestamente. Ese era mi objetivo. Llegar a ese número a finales de año, y hemos llegado casi 2 meses después, ¿no?, de haber iniciado a subir vídeos. Es una absoluta locura, así que muchísimas gracias por ese apoyo de todo corazón. Vamos a seguir aquí luchando, dando la guerra cultural contra los totalitarismos, contra los estatistas, siempre. Y finalmente, estad atentos al canal, porque se vienen novedades al canal, se vienen nuevas secciones, se viene nuevo contenido mejorado, por supuesto. Se viene también un nuevo formato que yo nunca he probado, la verdad que apenas estoy aprendiendo a usar, que son los shorts. Quiero empezar a subir shorts, pequeños extractos de los diferentes vídeos que vaya yo publicando para poder tener un mayor alcance. Entonces, estad atentos a ello. Y finalmente, lo último que quiero decir es que estoy ya empezando a trabajar con el tema de la monetización. Es decir, ya quiero empezar a monetizar un poquito el canal. Sé que al principio no va a ser mucho, pero sí me gustaría poder monetizarlo y poder pues eso, capitalizar el esfuerzo voluntario de la gente que me quiera apoyar y que quiera seguir viendo este contenido, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todos vosotros por todo el apoyo,
vamos a tener muchas más novedades, vamos a seguir para adelante y nada, cualquier comentario dejádmelo en la sección. Siempre estoy recibiendo, por cierto, nuevas ideas para futuros vídeos, las voy anotando todas en mi blog de notas, así que dejadme vuestras ideas. Espero este bonito y festivo especial de 1000 suscriptores te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.